Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Ana María Mojica, estudiante de psicología, y en este conversatorio voy a abordar el tema de la configuración de la subjetividad y su relación con el trauma desde una perspectiva histórico-cultural. Para desarrollar esta reflexión, tomaré como base principal los aportes de Klimenko, quien explica que la subjetividad no se forma de manera aislada en el individuo, sino que se construye en relaciones con los otros, como la cultura, con la historia personal y con los contextos sociales. También tendrá en cuenta los planteamientos de Palma sobre el legado de Martín Baró, especialmente en la relación con el trauma psicosocial en contexto de violencia. Este tema es muy importante para la psicología porque permite comprender que las personas no solo son resultado de procesos internos o biológicos, sino también de sus experiencias, relaciones, condiciones sociales, culturales e históricas. La ruta del conversatorio va a ser que vamos a hablar de la subjetividad individual, la subjetividad social, el trauma histórico-cultural y el rol del psicólogo. ¿Qué es y cómo se construye la subjetividad individual? La subjetividad individual puede entenderse como la forma particular en que cada persona interpreta la realidad, se comprende a sí misma, le da sentido a sus experiencias y construye su identidad. Desde el enfoque histórico-cultural, esta subjetividad no nace completamente formada ni depende solamente de lo biológico. Por el contrario, se va construyendo a través de las relaciones sociales, la familia, la educación, la cultura, el lenguaje, las experiencias personales y las condiciones concretas de vida. Por ejemplo, una persona que crece en un ambiente de apoyo, diálogo y afecto puede construir una percepción de sí misma más segura y confiada. En cambio, una persona que ha vivido rechazo, violencia o abandono puede configurar una subjetividad marcada por el miedo, la desconfianza o la inseguridad. Sin embargo, eso no significa que la subjetividad sea fija, porque también puede transformarse como nuevas experiencias, vínculos y procesos de resignación. Klimenko permite comprender que primero vivimos muchas experiencias en relación con otros y luego esas experiencias se interiorizan y se convierten en un sentido personal. Es decir, lo social se vuelve parte de la vida interna del sujeto. ¿Qué es la subjetividad social y qué relación guarda con la subjetividad individual? La subjetividad social se refiere a los significados, valores, creencias, normas, discursos y prácticas que comparten una sociedad o un grupo social. Esta subjetividad se expresa en la cultura, en las instituciones, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación y en formas de convivencia. La relación entre subjetividad social e individual es muy estrecha. La subjetividad individual se forma dentro de una sociedad, pero al mismo tiempo los individuos también pueden transformar esa sociedad. Por ejemplo, si en una comunidad se normaliza la violencia, la discriminación o el silencio frente al dolor, esas formas sociales pueden influir en la manera como las personas entienden sus propias experiencias, pero también puede ocurrir lo contrario. Una persona o un grupo puede desarrollar conciencia crítica y empezar a cuestionar esas prácticas generando cambios en su entorno. Por eso se dice que la relación entre lo individual y lo social es dialéctica. La sociedad influye en lo sujeto, pero el sujeto también puede influir en la sociedad. No somos seres aislados. No somos seres aislados. También somos seres que influyen, que por nuestra forma de pensar, sentir y actuar, están conectados con el contexto en el que vivimos. ¿Cómo se relaciona la configuración de la subjetividad con la experiencia del trauma? La subjetividad se relaciona con el trauma porque las experiencias dolorosas o violentas pueden cambiar profundamente la forma como una persona se percibe a sí misma.
se relaciona como los demás y entiende el mundo desde una perspectiva histórico-cultural. El trauma no debe mirarse únicamente como una herida interna o individual, también debe comprenderse dentro del contexto social, histórico y cultural donde ocurre. Aquí es muy importante el aporte de Palma y de Martín Baró, porque ellos permiten hablar de traumas psicosociales. Esto quiere decir que el trauma no afecta solo a una persona de manera individual, sino también a las comunidades, a los vínculos sociales, a la memoria colectiva y a la confianza en las personas. Por ejemplo, en contextos de guerra, desplazamientos y violencia política, amenazas o pérdida de seres queridos, el daño no queda solamente en la mente del individuo, también se rompe la seguridad, la confianza, la identidad comunitaria y la manera como las personas habitan su territorio. Entonces el trauma puede configurar una subjetividad marcada por el miedo, la tristeza, la rabia, la desconfianza o la sensación de pérdida, pero también puede abrir procesos de resistencia, memoria, organización comunitaria y reconstrucción del sentido de vida. Por eso no se trata solo de preguntar qué le pasó a una persona, sino también en qué contexto ocurrió, qué apoyos tuvo, cómo lo significó y qué condiciones sociales permitieron agravar ese sufrimiento. ¿Por qué es importante para el psicólogo comprender la subjetividad y el trauma? Para el psicólogo es fundamental comprender cómo se configura la subjetividad y cómo se relaciona con el trauma, porque esto permite tener una mirada más humana, integral y contextualizada del sufrimiento. Si el psicólogo solo mira síntomas, puede caer en el error de pensar que el problema está únicamente dentro de la persona, pero cuando analiza la subjetividad puede comprender que detrás del malestar hay una historia de vida, relaciones, condiciones sociales, experiencias culturales y muchas veces situaciones de violencia o exclusión. Comprender esto permite evitar la patologización del individuo, es decir, no reducir a las personas a un diagnóstico, sino reconocerlas como un sujeto con historia, con significados, con recursos y con posibilidades de transformación. Además, desde el legado de Martín Baró, la psicología debe tener un compromiso ético y social. Esto significa que el psicólogo no solo debe acompañar el dolor individual, sino también ayudar a reconocer las condiciones sociales que producen sufrimiento, especialmente en comunidades afectadas por la violencia. En ese sentido, el rol del psicólogo no se limita al consultorio, también puede aportar en procesos comunitarios, educativos, sociales, de memoria, reparación, reconciliación y reconstrucción del tejido social. Es muy importante que el psicólogo eh, tome la subjetividad por este mismo tema, ya que muchas veces personas que crecen en ambientes muy apartados o ambientes de mucha violencia son personas diferentes a una persona en donde nace, donde tiene amor, donde tiene comprensión, donde tienen esa confianza de poder contar con unos padres que los apoyan, con una sociedad que los apoya. Entonces, por eso es muy importante no solo mirar la herida del paciente, sino también mirar las condiciones en las que ha vivido, en las que creció, para poder entender un poquito y por qué esas heridas se han ido construyendo de esa manera y por qué se formaron y por qué siguen contribuyendo a la sociedad. La relación con el texto de Martín Barón desde Palma. El texto de Palma sobre Martín Barón es muy importante porque muestra que la psicología no puede estar desconectada con la realidad social. Martín Barón plantea que en contextos de guerra y violencia, la salud mental no puede entenderse solo como un estado individual, sino como una dimensión relacionada con las condiciones sociales y políticas. Esto se relaciona directamente con la subjetividad, porque una sociedad marcada por la violencia puede producir miedo, silencio, polarización, desconfianza y trauma colectivo. Por eso la psicología debe ayudar a recuperar la palabra, la memoria, la dignidad y la capacidad de las personas y comunidades para reconstruirse. Desde esa mirada, el trauma no se supera únicamente con intervención individual, también requiere apoyo social,
reconocimiento de lo ocurrido, justicia, memoria y reconstrucción de los vínculos comunitarios. Lo que yo decía era que es muy importante reconocer de dónde vienen estos traumas, cómo actuar ante ellos, porque muchas personas cuando crecen en ambientes de mucha violencia, de mucho abandono social, de mucho abandono estatal, crecen con muchos resentimientos social. Y es por esto mismo, porque se han sentido vulnerables, siempre han sentido que no pueden confiar en nadie, porque siempre han sentido ese abandono. Es muy triste todo esto. Conclusión. Como primera conclusión, puedo decir que la subjetividad se construye en la relación entre la persona y su contexto. Cada ser humano interpreta la realidad desde su historia personal, pero esa historia siempre está atravesada por la cultura, la familia, la sociedad y las experiencias vividas. Como segunda conclusión, el trauma no debe entenderse solo como un daño individual desde una perspectiva histórico-cultural y psicosocial. El trauma también afecta a los vínculos, también afecta a los vínculos, la comunidad, la identidad y la memoria colectiva. Como tercera conclusión, para la formación como psicólogo es fundamental comprender estos procesos porque permite acompañar a las personas de manera más ética, crítica y humana. El psicólogo debe mirar más allá del síntoma y reconocer las condiciones sociales e históricas que influyen en el sufrimiento humano. Este ejercicio me permitió comprender que la psicología tiene una gran responsabilidad social, ya que no solo busca explicar el comportamiento humano, sino también aportar a la transformación de realidades que afectan la dignidad, la salud mental y la vida comunitaria. Muchas gracias.